Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la opinión de esta estación, del Canal de California y el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentario, por favor contacte el Instituto Maddie por el sitio de internet almaddieinstitute.com. La gestión de nuestra agua es un reto muy grande en el estado de California. ¿Cuáles son las cifras básicas de este asunto? Nuestro invitado hoy es el señor Josué Medellín Azuara, un científico con la Universidad de California en Davis. Bienvenido al Informe Maddie. Muchas gracias por la invitación. Pues entonces hablemos un poco de los asuntos básicos del agua. ¿Cuáles son los recursos principales del agua en California? Bueno, tenemos dos fuentes de agua principalmente, el agua superficial y el agua subterránea. El agua superficial es lo que obtenemos de la lluvia, de la precipitación que vemos en el Valle Central y en la Sierra Nevada es en forma de nieve. Esa agua se almacena en el snowpack y en la capa de nieve y esa constituye ciertamente el 70% del abasto de agua. El otro 30% corresponde al agua subterránea. Durante los años de sequía, esta distribución puede ser de 50 y 50 más o menos. Y acaba de mencionar la sequía y el snowpack también, que durante la sequía el snowpack, que es la capa de nieve en las montañas, está pero muy pequeño. Exactamente, se está reduciendo. Había información de que era 5% del promedio en el récord histórico, que es de más de 100 años. Entonces estamos viviendo una situación donde la severidad de la sequía es importante. Y ese es uno de los riesgos del suministro de agua en California. Correcto. El agua en California, especialmente el agua superficial, está sujeta a las fluctuaciones meteorológicas y a los fenómenos climáticos como la sequía. La sequía es un fenómeno recurrente en el estado, a veces dura un año, a veces dura varios años y estamos propensos a que regrese, ¿no? Y otro riesgo es que sí está relacionado a la sequía, es el cambio climático. Exacto, el cambio climático aumenta estas fluctuaciones, que en algunas ocasiones puede haber sequía mucho más severas que otra, puede haber inundaciones también, que es el otro extremo, pero lo que es inequívoco es un cambio en la temperatura. Ha habido un incremento histórico sobre la temperatura global y eso, el impacto que tiene es que el deshielo, la manera en que se derrite la nieve de la Sierra Nevada, en el caso de California, ocurre un poco antes y en las estaciones y afecta el abasto de agua al Valle Central durante la temporada de irrigación que inicia en la primavera y termina en el verano. Pues un tema de que se oye bastante en inglés del suministro de agua es el tema de acre feet of water, que en español es más o menos pie de acre por agua, de agua. ¿Nos puede explicar de qué se trata este Sí, término? claro que sí. Es una medida de volumen, o sea, es como una taza de agua, tiene cierto volumen, tiene cierto número de onzas. Un acre pie de agua es el agua aplicada a una extensión en acres. En español manejamos más hectáreas, pero acres son más o menos 2,5 acres, son 1 hectárea más o menos. Entonces un acre pie es el agua al que hay que aplicarle a una acre para que tenga una profundidad de un pie. Por eso de ahí el nombre de acre pie. Eso corresponde aproximadamente a unos 900 galones por día y se dice que es el agua que un hogar promedio utiliza en un año, pero depende eso de la zona donde esté localizado y de las características del hogar. Ajá. Entonces también hablamos un poco de los usos del agua, porque hay diferentes usos. Hay usos ambientales, hay usos urbanos, hay usos agricultores. ¿Nos puede hablar un poco de los diferentes usos? Claro que sí, tenemos uso ambiental que constituye cerca del 50% de los usos de agua y tenemos usos para beneficio humano que son como la agricultura que ocupa el 40%
y el uso urbano que ocupa otro 10%. Entonces esa es más o menos la distribución que tenemos de los recursos. ¿Y qué quiere decir exactamente el uso ambiental? El uso ambiental es el que vemos en los ríos escénicos, en las vertientes naturales, lo que ocupamos para mantener los humedales, los parques nacionales. Ese es el agua que vemos en los ríos, ¿no? Eso se llama flujo ambiental. También el flujo de salida del delta, lo que va a dar a la bahía de San Francisco, que procede del río San Joaquín, el río Sacramento, eso también es considerado un flujo ambiental. Okay. Y yendo de regreso al uso de agricultura, me parece que dijo 40% del uso. Más o menos un 40%, eso constituye de 26 a 30 millones de acrepies al año de agua aplicada y es uno de los mayores usos en el estado para beneficio humano. Uh-huh. ¿Han cambiado esas cifras de los usos, de los diferentes usos sobre el tiempo? ¿Han aumentado? ¿Han disminuido? El uso agrícola se ha mantenido sin mucho cambio en los últimos años, en las últimas décadas. Es bastante estable. El uso urbano, el uso total en muchas áreas, especialmente al sur del estado, han hecho un magnífico trabajo en mantener el uso total constante al disminuir el uso per cápita. Entonces esta es la manera en que más o menos han cambiado la distribución de usos del agua. En el plan del agua al nivel estatal hay este término que se llama, el plan pide una autosuficiencia regional. Uh-huh. ¿Qué quiere decir la autosuficiencia? Bueno, depender un poco menos en las importaciones de agua, ¿no? Hay lugares en el estado, por ejemplo, donde ocurre el uso ambiental de agua, que la mayor proporción de uso ambiental que es en la parte noroeste del estado, en la costa. En esos lugares no hay mucha población, ¿no? Pero en cambio en el Valle Central tenemos una distribución distinta, ¿no? El uso es mayormente agrícola, el uso urbano es solo una parte, y en el área sur del estado donde se concentra el área de Los Ángeles, San Diego, todo eso es fundamentalmente urbano, ¿no? Muchas zonas como el Valle Central que no cuentan con toda la precipitación necesaria para el uso, para abastecer las demandas, tienen que importar agua. Y una parte se puede hacer a nivel regional, se puede obtener a nivel regional, pero es un número limitado de casos en el que eso puede darse, ¿no? Uh-huh. Hay unas áreas en la costa donde sí pueden tener este abasto, pero en extensiones muy grandes con mucha población esto es un poco más complicado. Dependemos de agua del río Colorado también, agua que se exporta del delta, y bueno, hay otros recursos ahí en el portafolio de abasto. ¿Y cambia la cantidad de que se puede importar dentro del estado? Sí, fluctúa. De repente hay alguna regulación o alguna restricción en las exportaciones de agua del delta, entonces se tiene que reacomodar este portafolio de aguas, especialmente para la parte sur del estado. Afortunadamente tienen un portafolio bastante diverso en la parte sur del estado, en el área de Los Ángeles, donde cuentan con agua del río Colorado, un poco de la cuenca de Mono Basin, en la parte este del estado. Tienen un componente de desalación y ellos hacen algo de banqueo de agua en caso de emergencia, también con algunas áreas del Valle Central, reuso. Entonces el portafolio es un poquito más diverso que en el caso de la agricultura, que no tiene tantas fuentes. Uh-huh. Bueno, hablemos un poco de la sequía que estamos experimentando ahora. ¿Qué piensa usted de que han sido los mayores retos sobre los usos del agua dentro de esta sequía? Bueno, el reto agrícola es importante, ciertamente es el mayor, porque tienen menos margen para obtener agua. Si no tienen acceso al agua subterránea, entonces
prácticamente dependen de obtener o de dejar sin cultivar el área o de comprar agua de otros, ¿no? Pero esa es una acción un poquito más limitada. Se ha visto más, pero tiene mucho potencial. El impacto entonces ha sido mucho más grave para la agricultura. Ujú. Y unas de las cosas de que han sido discutido para combatir la sequía y los retos sobre la agricultura y sobre diferentes usos del agua es el plan del gobernador, que tiene varios planes para combatir la sequía. Pero uno de esos planes es de los 2 túneles del delta. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre ese plan? Esa es una cuestión muy interesante. Y por favor también nos puede decir de qué se trata el plan, de qué están hablando las personas cuando hablan de los 2 túneles del delta. Claro que sí, es una cuestión bastante interesante. El cabezal, por llamarlo así, donde se lleva a cabo toda la exportación de agua y toda la distribución de agua en el estado, la mayor parte, es en el delta. El delta está constituido por algunas decenas de islas que fueron creadas hace muchas décadas, hace más de un siglo, y que están protegidas por levees, ¿no? Por unos diques de contención. Entonces funcionan prácticamente como si fueran unas vasijas, ya que están abajo del nivel del mar. Entonces estos levees, estas contenciones que tienen, son muy viejas y requieren mucho mantenimiento. Y hay unas 7 millones de personas que viven ahí en esa área, que más o menos. Más o menos, no tengo la cifra exacta de población. Esas áreas están protegidas por levees de áreas urbanas. Esos son mucho más fuertes que los que están en las islas al centro del delta, que son principalmente agrícolas, ¿no? O el uso de agua o el uso de tierra es principalmente agrícola. Esos tienen una menor protección que las islas que tienen población, ¿no? Que tienen viviendas, ¿no? Este lugar actualmente recibe agua del río Sacramento en el norte, se mezcla con el agua del río San Joaquín y de ahí se bombea al Valle Central y al sur del estado vía los acueductos o el Delta Mendota Canal, que le llaman. Ahora, en caso de un terremoto, estos levees se pueden romper y entonces lo que ocurre es que el agua de la bahía, que es salada, se absorbe dado el gradiente o el espacio que queda al romperse la isla, llena ese volumen, y el agua que actualmente usamos para exportar en el delta no servirá debido a la calidad de agua, ¿no? Entonces ese es un problema latente, y una forma de atacar el problema es con un par de túneles o de canales que van a darle la vuelta al área que está vulnerable a los terremotos y a otras cosas, y esa agua exportarla sin tenerse que mezclar con el agua salina en caso de una emergencia. ¿Y cómo va a ayudar eso a la sequía? ¿O va a afectar a la sequía? Bueno, eso es una fuente de abasto. Es cerca del 30% del abasto en la agricultura en el Valle Central, es las exportaciones del delta, si no mal recuerdo. Entonces, si no contamos con esa agua debido a que la calidad no permitirá ser exportada, pues ahí se pierde 30% del abasto en un año normal. En un año con sequía, eso es un efecto devastador, ciertamente. Pues otro problema, otro asunto de la sequía, y bueno, no solamente de la sequía, pero también del asunto del agua, es el almacenamiento de agua. ¿Cómo es el suministro de agua? Hay presas, por ejemplo, Claro. hay cuencas, hay acuíferos subterráneos, hablando del agua subterránea. Claro. ¿Cuánto cuesta el almacenamiento de agua y quién paga eso y cómo funcionan las diferentes formas de almacenar agua? Bueno, el manejo de infraestructura en el estado es muy diverso, es uno de los más diversos en el mundo, y tenemos proyectos estatales, proyectos federales y proyectos locales. En algunas ocasiones una compañía de agua, por un organismo operador de agua de un municipio, de una ciudad,
construye toda la infraestructura, construye sus presas, construye sus canales, sus estaciones de bombeo. Y los costos varían dependiendo del tamaño. En muchas ocasiones se paga los mismos usuarios del servicio vía las tarifas. En otras ocasiones se pagan con fondos federales, otras veces con estatales. Pero hay una gran diversidad en el estado. Un punto importante ahí es que el almacenamiento es muy crítico, especialmente en las temporadas de sequía. Ahorita vemos que muchas de las presas o de los reservorios, especialmente en el Valle de San Joaquín, en el Valle de Tular, están vacíos porque no ha habido precipitación, no tenemos la capa de nieve que se ha derretido, ha sido capturada por la sequía. Entonces, bueno, pues en una época de sequía o con un cambio climático, muchas de estas presas podrían quedar sin llenarse, ¿no? Una alternativa es almacenar agua en el subsuelo. Eso es mucho más económico. No tiene uno la flexibilidad que tiene de obtener el agua en una presa, ¿no?, superficial, pero es una alternativa de bajo costo y que también ayudaría a detener un poco esta sobreexplotación de los acuíferos. Y recientemente los votantes aprobaron la propuesta 1 el noviembre pasado, que sí es sobre este asunto de almacenamiento de agua. ¿Cómo piensa usted de qué se trata la propuesta? Si nos puede dar un poco de historia. Bueno, desconozco los